La verdad que es algo que es imposible, pero bueno, se logra. Más vagas para hombres que para mujeres. Hola, ¿cómo están? Este videito va a ser una segunda parte de buscando trabajo aquí en Brasil, por lo menos en esta ciudad. Para nadie es un secreto que buscar trabajo últimamente se ha convertido en algo terrible, por lo menos para mí. Yo desde enero estoy buscando trabajo y todavía no he conseguido nada. Y esto se debe a que hay más personas buscando trabajo y entonces las mejores vagas las cogen muy, pero que muy rápido. Bueno, hoy me estoy dirigiendo de nuevo al PAD, la Casa del Emprendedor, para ver qué otras opciones puedo optar para poder empezar a trabajar, porque la verdad ya para mí ya estoy en una etapa de que necesito trabajar, porque la verdad que necesito el dinero, necesito pagar las cuentas y demás. Y entonces vamos conmigo hoy de nuevo al PAD a ver qué podemos conseguir. Consejo que les voy a dar a aquellas personas que están llegando ahora mismo para Brasil, que opten por ciudades grandes, ciudades en las cuales buscar un trabajo no te sea tan dificultoso. Estas ciudades pequeñas como Río Pardo, cuesta trabajo porque no hay mucho trabajo tipo área administración. Siempre cogen a personas con experiencia para estos tipos de trabajo porque, bueno, no tienen cómo buscar una persona que no tenga experiencia para ellos entonces hacerle el test porque les dificulta cantidad. Ya estoy en camino al PAD, a la Casa del Emprendedor, así que vamos a ver qué vagas hay, a ver qué vagas puedo optar para ver si puedo empezar a trabajar ya. Ya salí de la Casa del Emprendedor, opté por una vaga de estágio de secretaria. Me dijeron que tenía que enviar el currículo y esta hojita por WhatsApp, que ahí ellos me iban a indicar. Bueno, les voy a hablar un poquito de las vagas que tenían. Tenían muchas vagas en trabajos en supermercados y también tenía algunas que otras vagas. Tenían más vagas para hombres que para mujeres. Vamos a empezar por ahí. Pero bueno, para mujer habían solamente pocas vagas y las vagas que habían era de empleada doméstica, cocinera, esas cosas. Pero trabajos tipos como este que yo acabé de pegar, o sea, cogí para hacer la entrevista, solamente tenían uno. A ver, yo ahora que estoy estudiando, se me ha hecho difícil mucho conseguir un trabajo, porque la mayoría de los trabajos aquí son con horario comercial y es hasta las 8 de la noche y entonces no hay mucho trabajo que digamos para quien quiera estudiar. También quiero aclarar algo. Yo sí, a mí me gusta crear contenido, me gusta hacer mis videos, pero también me gusta trabajar. Así que respondiendo un comentario de hace unos videos atrás de una persona que comentó, ustedes los jóvenes solo quieren hacer YouTube, quieren hacer videos y a nadie le gusta trabajar. No es mi caso. A mí sí me gusta trabajar, me gusta tener mi dinero, independizarme. O sea, yo soy una persona que siempre he tenido mi dinero, que he trabajado por ello. Y no solo por hacer videos, porque yo no estoy ganando dinero ahora en YouTube, pero espero en algún momento ganarlo. Pero ahora mi objetivo es estudiar y trabajar. También crear mis videos, yo no voy a dejar de hacer videos, pero bueno, esto es una cosa que es extra, porque a mí me encanta hacer mis videos, me encanta hacerle videos a ustedes de todo mi proceso aquí en Brasil, de conociendo lugares aquí en Brasil, y yo no voy a dejar de hacer eso. Bueno, aquí estoy tratando de encontrar la dirección de este lugar, que no la encuentro de por sí. Pero bueno, estoy tratando de encontrarla porque me dijeron en Rua San Vicente, 2 ruas para arriba, ahí va a estar. Bueno, ya encontré la dirección, no era para donde estaba, era más para abajo. Pero no importa, lo que me dijeron era solamente enviar el currículo por WhatsApp. Y este papelito también, encaminarlo por WhatsApp porque dices que solo es por ahí. Así que no me queda de otra.
Pero ya sé dónde es cerquita, donde yo compro los productos míos de limpieza. Bueno, yo quiero darle un consejo a todas esas personas, cubanos que estén aquí en Brasil, con respecto a los trabajos y estudiar al mismo tiempo. La verdad que es algo que es imposible, pero bueno, se logra porque muchas de las personas que están haciendo el curso conmigo están trabajando y estudiando por la noche. Así que si haces ese pequeño sacrificio para optar por una vaga mucho mejor por la que tienes, la verdad que yo considero que la verdad vale la pena. Cuando yo trabajaba en el hospital, yo tenía un horario bastante bueno, porque empezaba a las 8 y terminaba a las 6 y me daba bastante tiempo para ir por lo menos a la casa, tomar un baño e ir para el curso. Pero no sucedió así, las cosas no se dieron como yo pensaba, me cerraron el contrato cuando menos me lo imaginé, cuando más necesitaba el trabajo. La verdad que es algo que nunca pensé me fuera a pasar, pero me pasó. Y si te ha pasado, déjame escrito en los comentarios para saber tu experiencia y si la has vivido como yo lo estoy viviendo ahora. Estoy buscando un lugar donde sentarme. La verdad que no me gusta hablar cuando estoy caminando, así que voy a tratar de buscar un lugar lo más rápido posible para seguirles contando. Bueno, ya estoy sentada, ya encontré un lugar donde sentarme. A ver, yo con respecto a los trabajos aquí en Brasil, mucha gente dice que sí, que hay trabajo. Sí, hay trabajo. Yo no lo niego. Hay trabajo a por cantidad. Pero, siempre hay un pero. Gente, si vas a estudiar por la noche, eso va a ser un problema. Miren el trabajo que yo estoy pasando para buscar un trabajo que sea un estágio o horario administrativo y no encuentro nada. La mayoría de las vagas que hay, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de esas cosas, requieren experiencia, supuestamente. Porque si tú estás estudiando algo que tiene que ver con recursos humanos, tiene que ver con varias vagas, o sea, porque administración tiene un mundo por dentro, es difícil que te digan, no, el problema es que tú no tienes experiencia. Bueno, mi experiencia yo la puedo generar trabajando, pero aquí no es así. Aquí es bastante complicado porque no quieren hacerse cargo de una persona que no tiene conocimiento y estar al lado de ella para explicarle. Y en mi caso, yo tengo experiencia, yo trabajé tipo así, algo administrativo cuando estaba en Cuba. Yo iba a decir estaba en Cuba. Y la verdad, lo que tiene que ver, yo sé más o menos, tengo conocimiento de perfil de competencia, tengo conocimientos de trabajo en Word, en Excel, PowerPoint, tengo esos conocimientos. Pero aquí supuestamente solo te dicen, bueno, solamente tienes experiencia si ya trabajaste en esa área. Yo trabajé como especialista en informática, pero también hice cosas que tienen que ver con cosas administrativas. Pero para ellos no. Tiene que ser que ya trabajaste aquí en Brasil de ese tipo de trabajo. Entonces, es muy complicado buscar una vaga que se adapte a ti y a lo que tú quieres hacer, incluso estando estudiando. Y la verdad que es difícil. Yo digo, es difícil porque miren que yo desde enero estoy buscando trabajo y todavía no he encontrado absolutamente nada. Muchos me han dicho, solo es una racha, tú vas a ver que vas a encontrar trabajo rápido. Pero la verdad que ese trabajo rápido se me ha hecho tan largo porque ya llevo un mes y más buscando trabajo y no he encontrado absolutamente nada. Yo todas las semanas voy a la casa de emprendedor para buscar alguna vaga que me sea factible, me sea flexible para poder seguir estudiando, pero nada, o sea, nada de nada. Muchas personas me han dado ese apoyo grandísimo de que tú vas a ver que vas a encontrar trabajo rápido, no te desesperes, todo a su tiempo. Sí, yo sé que todo a su tiempo, pero en realidad preciso de trabajar, preciso de generar dinero porque no tengo nada de entrada. Y ya estoy al fondo de mis ahorros de por sí. Y la verdad que se me está haciendo bastante difícil buscar un trabajo que se adapte al horario que yo preciso, que estoy buscando, para poder seguir estudiando. Porque si no, voy a tener que optar o por uno o por el otro. Y entonces voy a tener que dejar de estudiar.
Entonces, otro consejo que le doy a todas esas personas que están viniendo para acá, para así sea cubano, venezolano, el que sea, traten de que trabajar primero y después buscar un curso y que ese curso sea online, porque el curso presencial va a ser, la verdad, un problema, porque si no estás trabajando y encuentras un curso presencial y es por la noche, va a pasar trabajo, vas a pasar trabajo igual que yo, sinceramente, no te voy a negar. En el video que yo hice del trabajo, vi algunos comentarios que me estuvieron diciendo que en otras ciudades hay oportunidad de trabajo. Y la verdad que yo no consigo ir para otra ciudad porque, bueno, sería empezar todo desde cero, todo nuevo. Aquí yo de por sí no, yo vivo con la familia de mi novio, no tengo que pagar aluguel, solamente el gasto de la comida y demás. Y entonces va a ser un poco como que, ¿para qué me voy para otra ciudad si no tengo que pagar aluguel aquí? Entonces se me ha hecho así bastante complicado. Ya se lo estaba comentando. Así que solo le quiero le quiero decir gracias por el apoyo, gracias por ese apoyo que me están dando. Porque la verdad, si no fuera por ustedes, yo no estuviera con esa esperanza de conseguir un trabajo lo más rápido posible. Bueno, este ha sido el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Comenta, comparte, dale like, dale mucho amor y nos vemos en un próximo video. Chao.